Muy bien, hoy vamos a iniciar un tema que es de mucha importancia. De hecho, es uno de los temas más importantes para el farmacéutico. ¿Por qué? Porque es un tema que nos involucra y nos permite determinar, por ejemplo, el movimiento de determinadas sustancias a través de la membrana celular o membrana plasmática. Entre ellos podría estar, aquí vamos a hablar solamente de sustancias biológicas, pero pudiese extrapolarse perfectamente a una sustancia farmacológica. Ustedes ya estudiaron este tema bastante bien en biología y lo vamos a estudiar en esta ocasión en bioquímica y se va a estudiar también en fisiología. Para que vean el impacto y la importancia de este tema. Para iniciar a hablar un poco, no podemos desvincularnos de a quién corresponde esa membrana plasmática que corresponde a una célula. La célula, como todos hemos venido estudiando, presenta un citoplasma, un núcleo, ¿verdad? En el citoplasma se albergan una serie de organelos que generan todo este sistema que le da vida a esa célula. Pero lo que delimita las fronteras de una célula es específicamente su membrana celular o membrana plasmática. Esa membrana celular permite que pasen o no determinadas sustancias hacia el interior o hacia afuera de ella. Entonces, solo imaginémonos que las células tienen que a fuerza permitir que entren determinadas sustancias y a fuerza permitir que no entren algunas sustancias. Y el mecanismo por el cual van a entrar determinadas sustancias hacia esa célula es lo que la va a volver un poco especial. En los mecanismos, diferentes tipos de mecanismos, que vamos a hablar un poco de transporte activo, transporte pasivo, cómo es que se divide ese transporte pasivo, cómo es que se divide ese transporte activo, cómo es que ingresa el agua a la célula, cómo es que ingresan los diferentes iones, diferentes moléculas orgánicas hacia la célula para poder ser metabolizadas. Porque estas células consumen todos los nutrientes que nosotros consumimos, por ejemplo, los aminoácidos, los carbohidratos, también consumen lípidos, ¿verdad? ¿Cómo es que se transportan todos estos para poder ser utilizados por la célula? ¿Cómo es que, además de ello, cómo es que ingresan determinadas vitaminas, cómo es que ingresan determinados medicamentos a esa célula? Entonces, he ahí la importancia de todo esto. Muy bien, y también vamos a hablar un poco con respecto a las funciones de esa membrana celular. Vamos a hablar un poco de las funciones más básicas, como el aislamiento físico. Cuando mencionamos el aislamiento físico, todos sabemos de que existe un líquido extracelular y un líquido intracelular, un líquido que está fuera de la célula, el extracelular, y un líquido que está intracelular, que es ya cuando estamos en contacto con el citoplasma. Ahora, ese aislamiento lo proporciona de esos dos líquidos, que son diferentes uno de otro, es la membrana. La regulación en el intercambio con el entorno. Obviamente, esta membrana es la que regula la entrada de determinadas sustancias o no, lo que no permite entrar, ¿verdad? Entonces, también existen proteínas. Miren, estas proteínas pueden ser proteínas que permiten la entrada de determinadas sustancias, específicamente de determinadas sustancias. Por ejemplo, hay proteínas transmembrana que le llamamos canales o le llamamos proteínas transportadoras. Después vamos a ver la diferencia entre una y otra, pero que permiten la entrada de determinado ion, por ejemplo, del ion potasio, pero no del ion sodio, no del ion cloro, sino del ion potasio. ¿Sí? Entonces tiene determinadas características y peculiaridades. Ellos son la que permite esa regulación de intercambio con el líquido extracelular y el líquido intracelular.
También la misma membrana permite que es un ente de comunicación entre células y su entorno. ¿Por qué? Porque las células se comunican liberando determinadas sustancias. Por ejemplo, una célula se comunica con otra liberando una sustancia. Un ejemplo claro son las hormonas. Por ejemplo, la hormona es una señal de comunicación que va hacia otras células a decirle algo a esas células para que ejecuten una acción. ¿Quién es la que recibe por lo general? Ojo, por lo general, ese mensajero, por lo general, es la membrana celular. Tiene receptores específicos que llegan ahí a comunicarle algo a esa célula. E igual llegan ahí los medicamentos. Los medicamentos, uno de los blancos terapéuticos más importantes que tiene es la membrana celular. Y otro le da sostén estructural a la célula. La estructura de la membrana le da un sostén estructural a esta y permite con ello que tenga una forma determinada. Entonces nos podemos ir entendiendo de esta forma cómo es que esta membrana celular es de gran importancia. Imagínense, sirve para la comunicación, sirve para que se puedan intercambiar determinadas sustancias, evitar la entrada de determinadas sustancias a ella, debido a que la célula es la unidad estructural y funcional que permite la funcionabilidad de un organismo. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco con respecto a los tipos de transporte a través de la membrana. Cuando hablamos algunos de los tipos de transporte a través de la membrana, vamos a hablarlos así de forma bastante dispersas, por así decirlo. Hay difusión, les mencionaba, había una difusión, había un transporte pasivo y uno activo más. Sin embargo, acá en esta ejemplificación que les coloca el libro de Leninger es un poco disperso, ¿verdad? Aquí existe una difusión simple, un tipo de transporte denominado una difusión simple, un tipo de transporte denominado difusión facilitada. Por ejemplo, en esta difusión simple, algunas moléculas no polares pueden atravesar directamente la membrana, debido a que como mayoritariamente la membrana celular está conformada por fosfolípidos de naturaleza no polar, puede atravesar una sustancia no polar fácilmente la membrana. La difusión facilitada utiliza, miren, un transportador o un acarreador, así se le denomina. Y por ejemplo, puede ser la glucosa, puede utilizar la difusión facilitada. Una de las tantas formas que la puede utilizar puede ser lo utiliza principalmente moléculas polares, moléculas que tienen cargas o son polares como la glucosa, lo pueden utilizar. El transporte activo primario, este es el transporte activo primario, tiene una característica, más adelante lo vamos a ver con mayor profundidad, pero en sí es que utiliza el ATP en forma de energía para poder transportar una sustancia en contra de un gradiente de concentración. Yo sé que ustedes ya vieron más o menos todo esto, ahora lo vamos a repasar para que nos quede bien claro. El transporte activo primario y secundario. Miren, el primario utiliza ATP, el secundario utiliza el gradiente que forma el primario, lo utiliza el secundario para utilizar en cotransporte, introducir o sacar en cotransporte una sustancia. Canales de iones. Los canales de iones, como les mencionaba, que son muy específicos. Hay iones que son específicamente para determinado ion y los demás iones no pueden. ¿Por qué? Porque son diferentes diámetros, cargas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunos transportes de ionóforos. De hecho, hay muchos medicamentos de este tipo que son de tipo ionóforos, que es un ion o lo introducen en una membrana celular, una pequeña membrana celular que lo recubra para poder introducirse
fácilmente atravesar esa membrana, un ion que no tiene un canal, por ejemplo, lo pueden meter como en forma de ionóforo, lo introducen y puede ingresar directamente ese ion a la célula si es así que se requiere. Entonces, lo que les quiero mencionar con todo esto es de que existen diversos tipos de transportes a través de la membrana. Más adelante lo vamos a estudiar uno por uno para que lo vayamos viendo. Muy bien, vamos a hablar un poco con respecto a los componentes de esa membrana celular. Ya lo habíamos hablado brevemente, pero ahora lo vamos a hacer de una forma más determinante, ¿verdad? Tenemos que la membrana celular es esa barrera, ¿verdad? Esa barrera física, medianamente elástica, puede tener cierta flexibilidad, tiene de hecho cierta flexibilidad, que separa tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular, manteniendo así la desigualdad de concentraciones en los iones a ambos lados de la membrana. Si se dan cuenta, existe una diferencia en lo que existe intracelularmente y extracelularmente. Por ejemplo, el magnesio que se encuentra extracelularmente no es el mismo que se encuentra intracelularmente. El importante es el intracelular y así, pero nos da un parámetro, Eso es solo un ejemplo. Si se dan cuenta acá, la membrana celular está compuesta principalmente por 4 elementos: las proteínas, los carbohidratos, el colesterol y básicamente, principalmente por los fosfolípidos y algunos tipos de esfingolípidos que tenemos ahí. Pero prácticamente son estos 4 son los básicos: el colesterol, las proteínas, carbohidratos y los fosfolípidos. Por ejemplo, acá el colesterol con los fosfolípidos forman la bicapa lipídica. Por eso es de que el colesterol, cuando estamos consumiendo algún alimento que contiene colesterol, muchas veces cada vez se está demostrando más de que el colesterol en concentraciones en las cuales anteriormente se mencionaba que era peligroso, hoy nos damos cuenta de que es un muy buen alimento que tenemos que estar consumiendo en la alimentación. Los fosfolípidos también se unen con los carbohidratos y forman glucolípidos. Algunos glicolípidos les dicen otros carbohidratos se unen con proteínas y forman los glucoproteínas. Gluco de glucosa, ¿verdad? Proteínas que vienen de la proteína. Entonces, todas estas, si se dan cuenta, tienen ciertas, se unen todas para formar el total de lo que es la membrana celular o membrana plasmática. Miren, barrera, aquí lo que es la bicapa lipídica, funciona como barrera selectiva entre el citosol y el medio externo. El colesterol le proporciona flexibilidad a esa membrana. Entonces, es importante la presencia de colesterol en la membrana celular, y todo esto le proporciona funciones como estabilidad estructural, reconocimiento celular. Miren, los glucolípidos principalmente sirven como reconocimiento celular y también sirven como una respuesta inmunitaria. Y todo esto se encuentra en la membrana celular de cada una de nuestras células. Se dice que aproximadamente hay un 25% de fosfolípidos, un 13% de colesterol y un 4% de otros tipos de lípidos, como entre ellos estaban los esfingolípidos. También tenemos carbohidratos, que es aproximadamente un 3%. Principalmente estos son de reconocimiento y trabajan con el sistema inmune, los carbohidratos. Y un 55% que son de proteínas. Las proteínas son una concentración bastante elevada, pero sirven básicamente como transportadores, como de diferentes tipos de proteínas que se encuentran en esa membrana celular, que más adelante vamos a ir estudiando.
Bueno, vamos a estudiar un poco con respecto a lo que es la clasificación de mecanismos de transporte según su requerimiento energético. Según su requerimiento energético, los mecanismos de transporte a través de la membrana celular son dos. El que les mencionaba, el transporte pasivo y el transporte activo. Entonces, según su requerimiento energético, ¿por qué pasivo y activo? Pasivo porque no usa energía, no usa energía directamente del ATP, sino que usa energía del movimiento molecular que presentan las partículas que van a trasladarse de un lado a otro. Y el transporte activo sí requiere de un transporte de la energía del ATP, ya sea directa o indirectamente. El transporte pasivo, vamos a hablar ahorita del transporte pasivo, tiene dos: la difusión simple y el transporte de iones a través de canales, que también es un tipo de difusión. Solo que la difusión se divide en dos: difusión simple y difusión facilitada. Esa difusión simple permite que moléculas difundan a través de la membrana lipídica. ¿Cómo? O sea, difunden directamente a través de la membrana lipídica desde un gradiente de mayor concentración hacia un gradiente de menor concentración. Ojo con eso. Desde un gradiente de mayor concentración hacia uno de menor. Todo el transporte pasivo va así, desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. La difusión facilitada, a diferencia, esta va directamente, les mencionaba, tiene la característica que va directamente a través de la membrana lipídica o la membrana fosfolipídica. Y la difusión facilitada no. La difusión facilitada requiere específicamente un transportador o un acarreador, o sea, una proteína transportadora o acarreadora que va a generar cambios estructurales a su estructura proteica para que pueda introducir una sustancia a través de la membrana celular. El transporte de iones es diferente. El transporte es porque ya presenta un canal proteico con una estructura, una carga determinada, y esto permite la entrada de ese ion particular a la membrana o la salida de la membrana, de la célula, perdón. En cambio, el transporte activo, les mencionaba, a diferencia del pasivo, este sí ocupa transporte a través de la membrana. Sí ocupa transporte a través de sí ocupa ATP, energía a partir del ATP. El transporte activo primario lo ocupa directamente esa energía. Y lo que hace ella es, a diferencia de estos, si se dan cuenta, la diferencia de estos, ella sí ocupa el transporte activo primario, pero lo hace en contra de un gradiente de concentración, o sea, de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. El pasivo era a favor de un gradiente de concentración que va de mayor concentración a menor concentración. Y el transporte activo secundario utiliza el gradiente que crea el transporte activo primario para poder funcionar el transporte activo secundario. Entonces, más adelante lo vamos a ir explicando. También tenemos la endocitosis, la exocitosis y la fagocitosis. Todos estos también son características de transporte activo y son de suma importancia tanto en la biología, en la bioquímica y en la fisiología, y también en la farmacología. Todos estos transportadores son sumamente importantes para ingresar o expulsar de la célula determinadas sustancias. Miren, la difusión facilitada, el transporte de iones, transporte activo secundario y el primario son transportadores que utilizan proteínas de membrana. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar, en esta lámina vamos a hablar un poco con respecto a la difusión. ¿Qué es la difusión y cómo es que existe ese movimiento a través de una membrana? La difusión se refiere a un movimiento de ciertas moléculas
a través de la membrana a favor de un gradiente de concentración. O sea, desde un lugar de mayor concentración hacia una región de menor concentración, lo que anteriormente les había mencionado. Esta es la difusión. Miren, la difusión es atravesar la membrana directamente a través desde una región de mayor concentración de solutos hacia una concentración de menor concentración, hacia una región de menor concentración de solutos. ¿Hasta qué punto esta difusión va a alcanzar la velocidad, va a alcanzar una velocidad máxima de difusión? Hasta que los dos lados de los dos sitios, tanto el sitio 1 como el sitio 2, estén a la misma concentración. Hasta ahí que encuentra un equilibrio, se mantiene, se cesa la difusión, ¿verdad? Ese proceso está impulsado básicamente por el gradiente electroquímico. Y ustedes acá lo pueden ver. Este es el gradiente químico o gradiente de concentración. También lo pueden encontrar. Este es el gradiente eléctrico. Observen, el gradiente eléctrico es el gradiente mayormente por cargas. Si aquí está mayormente las cargas negativas, las cargas positivas van a tender a migrar hacia las cargas negativas. Ojo con esto, vamos a contemplar dos variantes. Una, el número de moléculas, y otro es el tipo de carga que se encuentra. Si tenemos unas cargas positivas y el otro lado de la membrana tiene muchas cargas negativas, va a tender a migrar a favor de un gradiente eléctrico. Ahí por la carga, no sé si me doy a entender. Mientras que el gradiente de concentración o gradiente químico es por la cantidad de solutos que se encuentran en una región. Por ejemplo, de mayor concentración hacia una de menor concentración. Acá, de una de mayor concentración de carga negativa hacia la carga positiva hasta alcanzar un equilibrio. En ese momento que alcanza el equilibrio, cesa la difusión de estos solutos. Y fíjense bien, el proceso de difusión está afectado, muchas literaturas lo menciona, por el gradiente, y de una sola vez lo combina ambos, tanto el gradiente eléctrico como el gradiente químico o de concentración, lo une y dice se mueve a favor de un gradiente electroquímico, dice. Tanto, por lo general, jóvenes, en las células, en las células biológicas, esto es así, se mueven. Si es por difusión, se va a mover a favor de un gradiente electroquímico, ¿sí? Tenemos que entender eso bastante bien, que la difusión es un movimiento de moléculas o partículas a través de la membrana plasmática desde una región de mayor concentración hacia una de menor concentración, o una región de de mayor carga, por ejemplo, negativa, hacia la carga positiva y viceversa. Eso lo tenemos que tener bastante claro, porque también lo de la región, lo del gradiente electroquímico, porque también vamos a hablar mucho de iones. Si ustedes se dan cuenta, cada vez yo sé que ustedes tienen mucha más información hoy en día con respecto a condiciones de salud. Por ejemplo, consumir suficiente sodio, suficiente potasio, suficiente magnesio. Todo esto tiene que tener un grado de concentración tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Por lo general es diferente debido a los diferentes tipos de transportes activos. Más adelante lo vamos a ver, pero por la difusión ellos tienden a llegar a un equilibrio, pero los diferentes tipos de transporte activo lo contrarrestan, y eso es lo que nos mantiene vivos y en una condición de homeostasis, o sea, de completa normalidad.
Muy bien, también vamos a seguir hablando un poco con respecto a la difusión, los diferentes tipos de difusión, pero antes vamos a hablar un poco que la energía que hace que se produzca este tipo de difusión es la energía del movimiento cinético de esas moléculas, jóvenes. Entonces, si ya sabemos que el tipo de energía es el movimiento cinético de esas moléculas que van a atravesar la membrana, ya sea hacia el líquido extracelular o al intracelular, ese tipo de difusión puede ser de dos tipos. Uno, la difusión simple, y dos, la difusión facilitada. Estos dos tipos de difusiones, ya lo habíamos visto anteriormente, son distintas. ¿Cuál es el tipo de difusión simple? En pocas palabras, para no hablar mucho, la difusión simple es el movimiento que se produce de una molécula que atraviesa directamente la membrana celular a través de los espacios intermoleculares de esos fosfolípidos. Lo logra atravesar debido a que esa molécula es muy poco polar o no polar completamente, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Algunas sustancias que tienen esa capacidad de atravesar directamente. Los gases, por lo general, atraviesan directamente esa membrana. Las moléculas no polares igual lo pueden hacer directamente a través de esa membrana, y a ello se le denomina difusión simple. Una condición que tenía la difusión, anteriormente lo habíamos mencionado, era que se movía a favor de un gradiente electroquímico. A favor de un gradiente electroquímico, o sea, de donde se encuentre mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad de la sustancia, o de donde está una carga positiva hacia donde están las cargas negativas, y viceversa, ¿verdad? Eso es difusión simple. Ahora, y la característica, de esa difusión simple es que atraviesa directamente la membrana celular. Ahora, la difusión facilitada es igual, solo que se comporta completamente igual, solo que no atraviesa directamente la membrana, lo hace a través de una proteína transportadora o un acarreador, pero siempre va a favor de un gradiente electroquímico. Eso lo tenemos que tener bien claro, jóvenes, y quiero que ya vayan pensando. Esto es también, no solamente es, por ejemplo, la difusión facilitada, una de las características que lo genera es por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, ¿verdad? Los lípidos lo hacen de esta forma, pero también hay medicamentos que utilizan difusión simple. Hay muchos medicamentos que utilizan difusión simple. Y hay muchos medicamentos que utilizan difusión facilitada para transportar y llegar a los receptores correspondientes para poder ejercer un efecto terapéutico en caso de un medicamento, o un efecto biológico en caso de una acción biológica. Por ejemplo, una hormona que viaja. Hay hormonas lipídicas como las hormonas esteroidales, las hormonas sexuales, ¿verdad? Tienen sus receptores intracelularmente, entonces tienen que atravesar por difusión simple, tienen que atravesar esa membrana y poder llegar a sus receptores que están intracelularmente. Muy bien, entonces acá vamos a estudiar un poco con respecto al cambio del delta G. Ya habíamos estudiado la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Lo habíamos visto bastante en la parte de enzimas, pero ahora lo vamos a ver con respecto a la difusión simple, comparado esa energía libre de Gibbs con la difusión simple y la difusión facilitada de una molécula polar. Por ejemplo, si tuviésemos una molécula la molécula fuera una molécula polar, por difusión simple tendría que
tener toda esta elevación de energía de activación para poder establecer y poder pasar a través de la membrana. La energía de activación sería demasiado grande. La energía libre de Gibbs sería demasiado grande y por ende es prácticamente imposible que se lleve a cabo una difusión simple en una molécula que es polar y atraviese directamente la membrana. Es prácticamente imposible, hasta termodinámicamente. Esto, en pocas palabras, lo que nos está explicando es la difusión de una molécula polar a través de la membrana y utilizando la difusión facilitada, o sea, utilizando un transportador. La energía libre es demasiado grande para poder ser atravesado directamente. En cambio, si tenemos un acarreador, esa molécula, la cual es polar, puede pasar fácilmente, y miren lo que pasa con la energía de activación o la energía libre de Gibbs necesaria para que se lleve a cabo ese transporte. Es mucho menor. Por lo tanto, es más fácil que llegue a darse ese transporte, porque la energía libre de Gibbs es mucho menor. Es prácticamente muy parecido a lo que veíamos en las cuestiones enzimáticas, que si se lleva más rápido la reacción cuando está catalizada por una enzima o no, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, solo que aquí explicando la difusión facilitada y la difusión simple comparado con la termodinámica de cada una de ellas. Muy bien, acá vamos a hablar un poco con respecto a los canales iónicos y qué es la diferencia con un poro. Por ejemplo, si se dan cuenta, un poro en la membrana celular, un poro en esa membrana es una proteína la cual se encuentra abierto, por así decirlo. Son conductos que siempre están abiertos. Estos conductos no van a tener ninguna restricción, o sea, van a ser específicamente para una sustancia, pero siempre va a permanecer abierto. Por lo tanto, el poro va a ir de mayor concentración a menor concentración el soluto que va a poder transportar. Uno de ellos, un poro, es las famosas aquaporinas. Más adelante lo vamos a observar. Pero es que transportan agua principalmente. Eso es un poro, siempre va a permanecer abierto. Mientras que los canales, fíjense bien, aquí dice los canales son regulados. Son conductos que están regulados por compuertas, o sea, pueden estar en momentos cerrados y momentos abiertos. Entonces, esa es la diferencia entre un poro y un canal. Hay canales iónicos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un poco más de ello. Acá, si se dan cuenta, los canales iónicos, podemos tener canales iónicos de una única compuerta, que puede estar cerrado o abierto, o puede ser canales iónicos donde tengan compuertas alternas, ¿sí? Compuertas alternas, donde la que se encuentra en el lado extracelular, por ejemplo, está cerrada, mientras que la que se encuentra en el lado intracelular está abierto, y se alternan, y luego se cierra la que está en el lado intracelular y se abre la que se encuentra en el lado extracelular para sacar o introducir alguna sustancia. Entonces, eso es importante irlo observando. Hay diferentes tipos de canales iónicos, como les decía, de una única compuerta o de compuertas alternas. También vamos a hablar un poco con respecto a los acarreadores, o mejor conocidos como transportadores. Sí, estos transportadores son específicamente tanto los poros como los anteriores, tanto los poros como los canales. Esos jóvenes poros y canales son para se lleva a cabo sobre ellos la difusión simple mayoritariamente, mientras que en los transportadores o acarreadores, en ellos se lleva a cabo
si se dan cuenta, es una proteína transmembrana que se encuentra acá. Es una proteína transmembrana que lo que pasa ahí es de que esa proteína sufre cambios conformacionales. A este tipo de transporte lo utiliza mucho las moléculas polares, y por lo tanto las moléculas polares por lo general utilizan la difusión facilitadas muchas veces la ocupan. Entonces, cuando vean una molécula polar que quiere atravesar la membrana y se ejemplifica de esta forma, o sea, si se dan cuenta, esta proteína se encuentra, que es una proteína transmembrana, se encuentra de una forma, modifica su estructura cuando llega a la glucosa, en este caso, en este ejemplo, miren, va cambiando, va haciendo cambios conformacionales. Como anteriormente lo habíamos estudiado en la parte de proteínas, existen cambios conformacionales que permiten el movimiento de esa e introducción hacia la célula de esa glucosa. Luego vuelve a quedar como inicialmente se encontraba nuestra proteína transportadora, nuestro transportador o nuestro acarreador. ¿Qué tipo de transporte es? Es un tipo de transporte por difusión facilitada. Este acá solamente para que vean los cambios conformacionales. Si se recuerdan cómo es que están las proteínas tridimensionalmente, les mencionaba que tiene hélices alfa, hoja plegada beta, tiene giro beta, ¿verdad? Giro beta. Puede tener alguna molécula, aquí está la molécula que está transportando, puede tener algunos centros de algún metal, etcétera, etcétera. Y observen, hay cambios conformacionales. Eso básicamente es lo que quiero que vean en esto y que se lo lleven siempre en mente. Acá vamos a hablar un poco con respecto a cómo se relaciona más o menos las reacciones enzimáticas con el transporte de la glucosa. Se lo voy a explicar así brevemente, solamente quiero que lo observen porque bioquímicamente, ya desde un punto de vista de bioquímica un poco más avanzada, es bastante importante tenerlo en cuenta. Si se recuerdan, nosotros teníamos constantes de formación y de disociación en las reacciones enzimáticas. Por ejemplo, si aquí tenemos la glucosa fuera de la célula, se une a su receptor que tiene una configuración T1, por ejemplo. Al unirse directamente hay un cambio conformacional de esto. Esa reacción se puede ejemplificar como una reacción enzimática que tiene, como les mencionaba, su constante de velocidad K1 y su constante de disociación que va en contra, ¿verdad? K-1. Igual cuando ya se modifica para que la molécula de glucosa se pase a la parte interna de la célula, con cambio de conformación vamos a tener otros tipos de constantes de velocidad, tanto de formación como de deformación, y cuando se está liberando igual vamos a tener un cambio, ¿verdad? Vamos a tener un cambio y eso va a generar otro tipo de constante de velocidad, tanto de formación como de deformación, y finalmente llegar nuevamente al estado normal cuando llega nuevamente una nueva molécula de glucosa. Eso es básicamente lo que se quiere ejemplificar con esta reacción, haciendo el contexto entre que se puede ejemplificar una reacción enzimática con una reacción de este tipo, con un transporte de este tipo. Muy bien, vamos a hablar un poco con respecto a la cinética de transporte de la glucosa a través de la membrana celular. Si se dan cuenta, esta gráfica creo que ya la tienen bastante clara. Las hemos estudiado, sigue la tendencia de Michaelis-Menten. Si se recuerdan de la ecuación de Michaelis-Menten, era esta, ¿verdad? Y teníamos varios datos en esa
Cuando nosotros comenzamos a hacer difusión facilitada con la glucosa, por ejemplo, en un eritrocito, los números de transportadores van a comenzar a transportar glucosa, ¿verdad? Por difusión facilitada, hasta que si comenzamos a aumentar la concentración de glucosa, vamos a llegar, la velocidad de transporte que se está llevando a cabo a través de esos transportadores va a llegar, mientras aumente la concentración, va a aumentar la velocidad con la cual ellos van a generar esto, hasta llegar a un punto donde se mantenga más o menos estable. O sea, esa es la velocidad máxima que ellos pueden transportar glucosa hacia dentro del eritrocito. Un ejemplo, ¿verdad? Mientras, se recuerdan, si medíamos luego la mitad de la velocidad máxima y justamente esa concentración, teníamos la constante de Michaelis-Menten. Teníamos esta constante que era muy importante a nivel enzimático. Acá esto me dice qué tan saturable es esa membrana celular. Al medir esto, podemos determinar la saturabilidad que tiene esa membrana. Si medimos este valor, me dice qué tan estereoespecíficos son esos transportadores con el sustrato que están transportando, que en este caso es la glucosa. Y podemos medir la velocidad de difusión a través de esa. Podemos utilizar también esta ecuación. No nos vamos a meter tanto a esto, sino que sepamos qué significa cada uno de estos en estas estructuras, en esta gráfica que es clásica de saturabilidad de una membrana celular por difusión facilitada de glucosa. Si ven, esta ecuación es la misma, solo que el inverso. Estamos sacando el inverso y lo que se determina de esto es una línea recta, donde justamente es mucho más fácil determinar en esta ecuación tanto la KT, que era la constante de Michaelis-Menten, o la estereoespecificidad de esa ecuación, y la velocidad máxima, que era la saturabilidad. Tenemos datos mucho más fáciles de poder calcular. Eso es básicamente lo que se utiliza tanto en la parte enzimática como en esta parte. Es lo que especifica en sí el libro. Y con respecto a esto, ¿verdad? Con respecto a esto es de recordar siempre la cinética enzimática y relacionar con cotransporte de glucosa. Eso es lo más básico que tenemos que se puede relacionar la cinética enzimática que habíamos estudiado anteriormente con el transporte de glucosa a través de una difusión de tipo facilitada. Se podría sacar todos estos cálculos, pero eso es para un caso de un posgrado, no tanto para el pregrado, pero quiero que lo tengan ustedes en cuenta. Muy bien, acá solamente quiero que vean la distribución de los aminoácidos de un transportador como el GLUT1, ¿verdad? El GLUT1 es una molécula anfipática, o sea, tiene aminoácidos polares y no polares cargados y los que no están cargados, ¿verdad? Observen la distribución en esta parte. Quiero que observen la distribución en esta parte. Miren, los hidrofóbicos, ¿dónde se encuentran estos aminoácidos? Se encuentran en la parte donde se encuentra en contacto con los fosfolípidos, porque la gran mayoría, ojo, la gran mayoría de aminoácidos hidrofóbicos se encuentran en esta zona, porque se encuentran más estables debido a que se encuentran en contacto con los fosfolípidos de membrana, que también son no polares. Observen entonces los aminoácidos polares se encuentran más que todo en las regiones donde está en contacto con el agua, al igual que los que se encuentran cargados. Los aminoácidos cargados se encuentran por lo general en los donde se encuentra el agua. Entonces podemos ver de esa forma. Miren el diagrama de rueda helicoidal de esa hélice alfa.
Justamente en esta parte se colocan todos los aminoácidos que son liposolubles, y en esta parte se colocan todos los aminoácidos hidrosolubles. O sea, esta parte estaría en contacto con el agua y esta en contacto con los fosfolípidos. Eso es lo que quiere representar. La naturaleza lo hizo tan perfecto, ¿verdad?, que lo creó de esa forma. El que está en contacto con el agua es un aminoácido hidrosoluble, y mientras que el que no es liposoluble. Igual esta es otra forma de representarlo, que aquí están los aminoácidos hidrofóbicos, mientras que acá están los hidrofílicos, que están en contacto con la molécula polar, que en este caso sería la glucosa. Solamente acá para que vean los diferentes tipos de GLUT que se encuentran en diferentes puntos. No me voy a detener tanto en esto, solo es que vean, hay 12 tipos de GLUT. Hoy hay creo que 14 o 16 GLUT. Han descubierto otros, ¿verdad?, diferentes tipos, pero todos se encuentran en diferentes tejidos y ejecutan diferentes roles. Eso es lo que es básicamente de esto. Y cómo se transporta, como esos GLUT, miren, los GLUT4 son uno de los GLUT, de los transportadores de glucosa más importantes para nosotros los farmacéuticos, porque son mediados por insulina. ¿Se recuerdan que cuando mencionamos que consumen carbohidratos se libera insulina? Esa insulina llega a los receptores de insulina y estos promueven que estos transportadores se coloquen en las membranas para que ellos capten la glucosa y pueda ser utilizados por las células. Básicamente eso es. No es que que la insulina sale, llega y permite que se abran los canales, sino que ella lo hace de una forma indirecta en su receptor de insulina, y este genera una señalización para que se coloquen en la membrana los GLUT4, ya sea músculo esquelético, tejido adiposo, en el páncreas, en el músculo esquelético y tejido adiposo. Básicamente ahí están esos GLUT4. Y vamos a estudiar un poco con respecto al intercambio, ¿verdad?, al intercambio de cloruro de bicarbonato de la membrana del eritrocito. Fijémonos acá, tiene en el eritrocito, lo que nos quiere decir esta diapositiva, es que se ejecutan tanto difusión simple como difusión facilitada. Por ejemplo, cuando la sangre llega a los tejidos, y en los tejidos ha llevado una metabolización, un producto importante de ese metabolismo es el CO2. El CO2 se incorpora a través de la membrana porque es muy liposoluble y es un gas. Eso lo hace a través de una difusión simple. Más adelante vamos a ver todo esto de la anhidrasa carbónica y cómo reacciona, pero aquí miren, se forma el ácido carbónico, el ion bicarbonato, este es el ion bicarbonato, y a través de una difusión facilitada, a través de un contratransporte, antiporte también dicho, es que sale ese ion bicarbonato. Pero lo que quiero que vean en este caso es de que tanto existe difusión simple como difusión facilitada dentro de el metabolismo de un eritrocito. Y acá solamente mencionar es algo, yo sé que ustedes ya lo vieron, el uniporte, cuando pasa a través de un transportador, ¿verdad? Y solo es uniporte. Cuando son dos y los dos van en la misma dirección es un sinporte, y cuando va en diferentes direcciones, uno entrando y el otro saliendo, es antiporte. Sí, también esto es sinporte, este es un cotransporte le llama, y este es un contratransporte también. También vamos a ver ahora, todo aquello era de difusión simple. Ahora venimos con la difusión, con el transporte activo.
Aquello era transporte pasivo, ahora transporte activo. Ahora, tenemos que entender, yo ya les había mencionado, el transporte activo va en contra de un gradiente de concentración y consume ATP. Son cosas sumamente importantes. Miren, este es un transporte activo utilizando directamente ATP, es transporte activo primario, y esta concentración de solutos que logra generar el transporte activo primario lo utiliza el transporte activo secundario para llevar a cabo el mismo, ¿verdad? La energía necesaria libre de Gibbs para el transporte de un soluto sin carga se puede calcular por esta ecuación. Solamente se los coloco como un ejemplo, no vamos a ahondar tanto, pero esta ecuación, si tenemos todos estos datos, podemos calcular la energía necesaria para transportar un soluto. Y cuando tiene carga tenemos otra ecuación diferente, ¿verdad? Cuando tiene carga. Esta es una sin carga y esta es una ecuación cuando tiene carga. Muy bien, aquí solamente para que ustedes tengan una información de diferentes tipos de transportes activos, de tipos de transporte activo primario, de P, tipo ATPasa, F, V, ABC. Ahí pueden leer un poco con respecto a cada uno de ellos. Por el tiempo no voy a ahondar, pero pueden ustedes leer un poco. Con respecto a las bombas de tipo P, ATPasa de tipo P, esta está en contra de un gradiente de concentración y consumen ATP como todas, pero tienen diferentes dominios. Como anteriormente habíamos visto en todas las proteínas, presentan diferentes dominios, miren, que son características de estas bombas de tipo P. Ejemplos de estas son, por ejemplo, son bombas de sodio, potasio, ATPasa, es la más clásica e importante bomba que tenemos, y una bomba P. La bomba de calcio, las bombas cerca, la bomba de protón que se encuentra en el estómago, y las flipasas también son de este tipo de bombas. Existe hasta un tipo de mecanismo en el cual puede basarse esta. Ustedes pueden ir leyendo acá el tipo de mecanismo, cómo es que, por ejemplo, este es un transporte de calcio, cómo es que llega, el calcio se une a el calcio y el ATP se unen, y luego el dominio N se mueve, ¿verdad? Este dominio N se mueve, o sea, tiene un cambio conformacional, el calcio llega, el ATP llega, existe un cambio conformacional, el grupo fosforilo se transfiere a un aminoácido de aspartamo en la posición 351 en el dominio P, y eso genera que la fosforilación conduce a cambios que ya les mencionaba, cambios conformacionales en esa proteína, y genera ciertos cambios, ciertas liberaciones del fósforo, ¿verdad? Libera el ADP y existen cambios hasta volver a transportar el calcio. Miren, estaba intracelular y lo lleva fuera de la célula. Entonces es un tipo, ¿verdad? Igual acá existe otras formas. La bomba sodio-potasio ATPasa en las células animales es la responsable de establecer y mantener las concentraciones de sodio y potasio en las células. Dos iones sumamente importantes de mantener en un nivel correcto es el sodio y el potasio. Esos iones son sumamente importantes y mantenerlos lo lleva a cabo esta bomba sodio-potasio ATPasa, que es una bomba de tipo P, y genera el potencial de membrana. Ustedes van a ver mucho esto del potencial de acción o el potencial de membrana. ¿Quién lo establece? Es esa bomba sodio-potasio ATPasa.
Hay bombas de tipo V, ¿verdad? Que son esas bombas de tipo V, son bombas acidificantes de compartimiento intracelular, por ejemplo, en vacuolas, en lisosomas, endosomas, aparatos de Golgi, que generan una acidificación en estos organelos. También de tipo F, principalmente es una de las bombas, esta es una maravilla de la naturaleza, es una bomba de iones hidrógeno para que se lleve a cabo la fosforilación oxidativa, como ustedes ya lo habían estudiado anteriormente. Bueno, no lo han estudiado todavía, bueno, solo en biología brevemente lo vieron, pero es una bomba de tipo F. Recuérdense que es la responsable de la fosforilación oxidativa. Se encuentra principalmente en las mitocondrias, esa bomba. Y también los transportadores ABC son transportadores muy importantes porque son transportadores de medicamento. Generan mucha resistencia. Son multiresistentes. Ellos generan multiresistencia, el fármaco entra y lo vuelve a sacar y eso genera una resistencia a los medicamentos. Aquí ustedes pueden leer un poquito más de cada uno de ellos. Aquí solamente es como para ejemplificar que la energía que genera un transporte activo primario la utiliza un transporte activo secundario para poder mover una molécula. Entonces el transporte activo primario genera el gradiente de concentración y lo utiliza para poder introducir o expulsar una sustancia. Si se dan cuenta acá, justamente el transporte activo primario que está trabajando acá promueve la entrada de esta glucosa. Aquí será en el intestino, ¿verdad? En el epitelio, en sangre prácticamente, para absorber esta molécula de glucosa lo hace a través de un transporte activo secundario por un transporte activo primario. Y vamos a hablar un poco con respecto a las aquaporinas. Las aquaporinas son una familia, ya para ir terminando, que transportan básicamente agua. Son poros especializados en transportar agua. Ya aquí ya se imaginarán dónde se encuentra. Y existen 7 diferentes tipos de aquaporinas. No son 7, no son ni 10. Son aproximadamente como 15 aquaporinas diferentes que se encuentran en diferentes lugares, distribuciones y funciones que ellas tienen. Y tienen son canales proteicos que están específicamente solo dejan pasar moléculas de agua y tienen cargas de repulsión, cargas de restricción y están formados por los aminoácidos y esto genera que las moléculas de agua pasen ordenadamente a través de ese canal de aquaporina. Eso es básicamente. Gracias por la atención y perdón si me pasé un poco por el tiempo. Feliz día, jóvenes.